podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo aquí con el gusto de siempre, aquí en su programa que tiene que ver con docencia, con ser docente, con ser maestro. Y bueno, vamos a pasar a un tema que es muy controvertido en el sentido de que por fin estoy reconociendo lo que tanto se me dijo, en el sentido de que tanto que nos lo dicen incluso los gurús de la conducta humana, y la misma gente te lo dice, la que pues se dedica a esto, bueno, como en cualquier trabajo, ¿verdad? Pero sobre todo si tú vas a comandar o vas a dirigir un grupo de gente, que en el caso de los maestros pues son los alumnos, es bien importante que depende del concepto en que los tengas, pero también depende de cuánto creces tú o cuánto estás preparado para enfrentar las cosas que se vienen. O sea, cómo vas a amortiguar o recibir los golpes que inevitablemente vas a recibir frente a las conductas disruptivas, frente a las cosas que ya sabemos de que no nos salen como muchas veces las cosas las esperamos, o lo que queremos que suceda en el salón de clase pues no lo vemos. Entonces siempre he dicho que una de las maneras más fáciles de lograr el control o de querer que un alumno se esté quieto, o tener una clase donde te pongan todos atención y hagan todo lo que tú dices, el imponer, el infundir miedo, el ser, pues sí, llegar a practicar el despotismo, la autoridad, el hecho de que no, pues nos vean como unos ogros, ¿no? en el salón de clases, obedece muchas veces a situaciones que siempre las he señalado, donde el docente o la persona que lo está ejecutando de esa manera pues ya no le queda de otra, ¿no? Porque ya es una cosa muy difícil de llevar, y muchas veces siento que es como una falta de capacidad el hecho de que tengas que amedrentar a un alumno teniendo que agredirlo o teniendo que amenazarlo. Sí, siempre se me ha hecho como una conducta baja, por así decirlo. Entonces yo siempre he buscado una manera en la cual no llegar a eso. Siempre he buscado como las alternativas. Una de esas alternativas ha sido la empatía, el hecho de la escucha, de la comprensión, de llevarte bien con ellos y todo. Incluso el error tan grave que cometí de llevarme con ellos, ¿no? Como ya muchas veces lo he comentado, que hice como, creo que no me acuerdo si un episodio o dos, creo que nada fue un episodio, donde yo comenté y les compartí, el episodio simplemente se llamaba No te lleves, no te lleves, no te lleves, no te lleves. Y en ese episodio les conté una experiencia con unos alumnos de tercero en un barrio pues de lo peor, se puede decir, con los alumnos menos indicados para hacerlo. No me gustaría decir una palabra despectiva en ese sentido. Entonces más bien vamos a decirles, porque no creo realmente que haya el alumno peor o el alumno mejor como tal, sino en ciertas circunstancias esa persona que te causaba mucha lata y que no te dejaba avanzar en tu trabajo, con el que más batallabas para que se concentrara o hiciera las cosas en el salón de clases. En otra circunstancia, esa persona puede dar el máximo y puede ser el número uno. Entonces realmente no creo mucho en el concepto de que
ya porque te va mal con un alumno, le va a ir siempre de mal con otros más. O sea, las circunstancias pueden cambiar, la gente puede madurar y puede darte una gran sorpresa. Entonces, más bien me refiero al hecho de que pues no era el momento adecuado quizás de hacer eso, ni tampoco en el ambiente en el que yo estaba en aquel entonces, ni tampoco pues mucho menos los alumnos correctos como para mostrar esa parte de mí vulnerable, bonachona, permisiva y pues bajarme al nivel hasta ese punto con ellos, ¿no? Y ahora más que nada entiendo ese detalle porque eh, bueno, ahorita se me olvidó cómo se va a llamar el episodio antes de grabarlo, de ponérmelo a grabar. Ya tenía yo en mente cómo se iba a llamar, pero si ahorita me acuerdo, lo menciono, si no hasta que ya sube el episodio con su título, pues ahí se van a dar cuenta, ¿no? De qué es lo que lo quería decir. Creo que decía algo así como cuando logras las cosas y cuando no. Algo así se va a llamar el episodio. Entonces, yo les quiero contar cómo ha sido mi primera semana desde que regresé a las clases, desde que regresé al ámbito de la docencia y las cosas mágicas que se han dado porque yo me he permitido dar esa magia, vivirla, comprometerme a tal punto como nunca antes lo he hecho en mi vida. Y algo que me dijo una psicóloga que tenía mucha razón, ¿a poco todo se reducía a eso? Pero muchas veces no lo creemos, no lo vemos o eh, pues andamos con nuestras ideas de lo que puede llegar a ser. Muchas veces así como que estamos negados o creemos otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, voy a empezar contándoles que esta semana ha sido increíble, muy increíble en mi trabajo, en los dos centros de trabajo en los que estoy laborando. Estoy repitiendo otra vez con uno que estoy en la mañana, un turno de la mañana, y, y las cosas están siendo muy diferentes porque yo me he encargado de que así sea. El hecho de que tú veas dónde estás fallando y dónde tienes que poner la atención. Una de las cosas que yo me he fijado es que la atención no debe estar en tu metodología ni en las cosas que enseñas. Ahorita les puede sonar como ilógico o como que eso no es importante, o sea, sí es importante, pero no es la parte medular del asunto donde realmente se logra ver un cambio. Entonces no era mi pedagogía, no era mi preparación incluso, no era en si yo soy buen o no soy buen maestro, o sea, no es nada de eso. Es la sorpresa más grande que me encontré. Incluso el concepto mismo que a veces uno tiene de lo que es ser docente o maestro. Entonces me encontré, como ya en mi vida, como les he comentado, pues he sido espiritualista y me sé ciertos métodos aplicados como la ley de la atracción y todo eso. Yo empecé a realmente a hacer lo que tanto nos dicen los gurús o la gente que sabe de esto y lo ha aplicado, y que muchas veces juzgamos locos o muchas veces se nos olvida aplicarlo. Creemos que la solución está en otras cosas y creemos que más bien nos debemos de ocupar esto de aquello, e incluso le huimos a las verdaderas soluciones, como que en nuestro ser sabemos lo que realmente tenemos que hacer. Sin embargo, decidimos como engañarnos o creer que eso no es lo importante. Para esto me voy a remontar, yo tuve una sesión con una psicóloga. Yo llegué a comentar con ella lo que me estaba pasando, cómo me estaba sintiendo, y le llegué a compartir el hecho de que
no me estaba sintiendo bien a la hora de dar las clases porque muchas cosas estaban pasando. Vine de un centro de trabajo pues que otra vez me dejó mal en estado anímico. Quieras o no, si afecta que tengas que ir a unas clases donde los alumnos no te respetan, donde se paran, hacen su reverendo relajo y desmotiva y desgasta mucho tener que lidiar con situaciones donde los alumnos están en su rollo y con su carga emotiva negativa todo lo que da, trayendo consigo pues todo lo malo que les sucede, lo que los trae traumados o lo que los trae pues así de esa manera, ¿no? Entonces yo absorbí mucho de eso y fue una cosa que sí me afectó en demasía, porque aunque uno quiere dar su mejor esfuerzo, de todos modos, esas cosas merman, esas cosas te bajan la energía, como si te pusieran en una categoría inferior a de cuenta. Y ahora entiendo también la parte donde dicen que hay que tener experiencia porque la experiencia también te va a ayudar a saber qué hacer en ese tipo de situaciones donde te enfrentas tú solo a las cosas. ¿Crees que aplicando una cierta metodología o haciendo lo mismo de siempre, tú crees que ahí está la solución? No, pues nada más soy empático, nada más pues los escucho, nada más me la llevo suave y tranquila. Cuando realmente y a mí me lo dijeron en el reciente centro de trabajo que dejé hace unos meses, supliendo a un maestro por licencia médica, me llegó a decir la coordinadora, es que aquí usted lo que primero debe lograr es el control de grupo, porque si no, usted sigue y el grupo va a seguir. Y otra de las cosas que ella se dio cuenta, que no sé muy bien cómo le hizo, pero bueno, son expertos en la materia ellos, fue el hecho de... Es que lo comentó como si ya lo supiera. Usted también que le pasa esto, y sí me sorprendió escuchar eso. Eh, para que no le pase que usted se atiborre o que estén hablando los alumnos a cada rato y usted se sobreestimule con tantas cosas que hay que atender. O sea, ella, la coordinadora que habló conmigo, se dio cuenta o alguien le dijo o lo vio, no sé, que y si era algo real que me estaba pasando en las clases, me estaba saturando mucho. Entonces, como dos, tres ocasiones sí sentí como esas veces que ya no puedes con los estímulos, como si te fueras a volver loco o más bien como que estás sobrepasando tus capacidades de atención y de reacción y todo eso. Ella como que llegó a notar que yo podía perder los estribos o que podía enloquecer o simplemente explotar en alguna enfermedad o en un agotamiento pues, precario. Y se me acuerdo que una vez me rodearon tantos alumnos preguntándome cosas que sentí el sobreestímulo y sobre todo sentí que me empezaba a faltar el aire, que de repente, de esas veces que de repente sientes como que te mareas, como que te falta el aire, como que algo va a pasar, no sabes qué es, pero algo va a pasar que puede llevarte incluso a perder el conocimiento, a caerte. O sea, a mí me llegó a pasar ese tipo de cosas. Entonces, en ese centro de trabajo lo que a mí me pasó es que yo no pude mantener esa ecuanimidad, no pude mantener ese temple, esa calma a la hora de hablar con los alumnos, sobre todo con los problemáticos y los relajientos y los que estaban provocando un montón de cosas ahí. Yo reaccionaba tranquilamente con ellos, me hacían preguntas o me cuestionaban sobre algo y aunque sentía la presión del trato con ellos, de todas maneras yo siempre tratando de mantenerme ecuánime, siempre manejándome bajo la línea de respeto, no me alteraba, pero no me daba cuenta o hasta entonces supe que eso también era malo porque yo me sobresaturaba, me sobrecargaba de ese tipo de cosas y me lo llegó a señalar la coordinadora. Entonces la solución que me dio fue les tienes que hablar muy fuerte, tienes que controlarlos primero, tienes que imponerte tú y ahí sí ya después tú ya puedes dirigir, ya puedes delegar, ya puedes en resumidas cuentas pues dar tu clase, ¿no?
Y esto es lo que comprobé en este reciente centro de trabajo en el que acabo de entrar. Por esa misma razón, yo lancé un episodio del podcast que dice algo así como: pedí este centro de trabajo hace un año y se me concedió, porque las cosas en el área en el que yo trabajé mucho fue en la parte espiritual, en la parte de creación de mundos, en la parte donde los gurús o la gente que sabe del tema te dice: primero trabaja tu mundo interior, primero se trata de que tú te la creas, se trata de crecer la confianza, se trata de que sientas realmente que te va a ir bien, o sea, que realmente tú te vas a encargar de que todo funcione. Te vas a asegurar y reasegurar de que las áreas en donde flaqueaste, donde te afectó, a ver, tú te vas a asegurar de fortalecer ahí, de tapar donde se está la fuga del grifo, donde se está yendo el agua, y tú vas a trabajar esa área, te vas a enfocar en tapar eso y en resolverlo. Y muchas veces caemos en el error de que resolver o tapar o corregir algo en nosotros es ignorarlo, hacer como si no pasara, restarle la importancia en esa área, o simplemente reprimirlo, ¿no? Así como, pues me pongo más duro y más duro y más duro y más duro y ya con eso, ¿no? O sea, es más complejo que simplemente ponerse duro y ponerse altanero, por ejemplo, con los alumnos. Y muchas veces cuando no lo tratas, se detona en los momentos donde más se va a notar que no lo tienes eso desarrollado, no tienes trabajado. Se nota el momento en el que ocurre determinado incidente con un alumno. Por ejemplo, pues no puede, el hecho de, por ejemplo, de manejarlo, el relajo, los relajientos. Se ve mucho ahí porque si tú no puedes controlar la situación, es que hay algo en ti que no está trabajado y que no está funcionando la maquinaria como debe de ser. Esto lo he explicado en otras veces, en otras ocasiones, en episodios anteriores de podcast. Es como no hay ni siquiera un programa o una máquina que amortigue o un mecanismo, un sistema que esté funcionando en ti y que cuando ocurra eso, ese sistema se encargue de eso. Es como un departamento de oficina que en cuanto llegue alguna situación, algún problema grave, está recursos humanos, por ejemplo. Entonces ahí lo que pasa es que pues vas a flaquear, te van a pisar, te van a comer vivo, te van a pasar por el frente y te van a resbalar y muchas cosas. No vas a poder ni siquiera poner autoridad porque no sabes cómo y porque no tienes las herramientas y porque no está instalado en ti ese programa o ese algo que te ayude a cómo manejar la situación. Cuando a mí primero me cuestionaron que si tenía experiencia en este nivel secundaria, pues yo me quedé así pensando, pues tengo experiencia, ¿no? O sea, hasta me defendí de eso, de la persona que me lo dijo, de su director. Y porque experiencia tengo, porque pues ya tengo tantos años en esto, ¿no? Sí, pero ¿qué hay de la eficiencia? ¿Qué hay de las cosas o de las áreas que debes de trabajar para que te asegures que te vaya bien en el trabajo en el que te estás desempeñando? Y muchas veces lo que uno debe trabajar es lo emocional. Para esto me voy a remontar a una plática con una psicóloga cuando yo le empecé a decir. Esto lo mencioné en los primeros minutos de iniciar este podcast. Y yo empecé a hablar con ella, empecé a hablar. Y casi terminando la sesión, llegamos a hablar de la parte de cómo me sentía yo con las clases. Cómo me estaba molestando y me estaba afectando ya mucho el hecho de tener que volver a repetir. O sea, como que siempre se repetía la misma experiencia, en lo que les he dicho, los bucles y los patrones, de que siempre tenía situaciones fuertes donde los alumnos
no ponían atención a lo que yo decía, donde me costaba controlar la disciplina, que incluso aunque me pusiera duro y estricto y todo lo que fuera, no lograba el efecto o el resultado deseado que yo quería, porque una de las cosas que me di cuenta que me pasaba también y que me llevó a frenar bastante fue cómo me sentía yo cuando me ponía así. O sea, no que estuviera yo temeroso o que en el sentido de que yo sabía que tenía, pues, tenía que aplicarse algo así, pero sí yo sabía que es como que percibía que algo andaba roto en mí, como que algo que no pudiera sostener la reacción de la otra persona o del alumno que estaba yo reprendiendo o refiriéndome a su conducta, tratando de corregir su conducta. Entonces la reacción que pudiera mandarme, híjole, me afectaba el hecho de cómo te dan la respuesta frente a eso. Es algo que muchas veces no estaba preparado porque emocionalmente como que me rompía, como que era demasiado fuerte para mí y me comportaba o me daba un efecto como si yo tuviera un trauma. O sea, esas veces que duele o que te impresiona de una manera que no sé explicar bien cómo, pero es como si tuvieras un trauma, o sea algo que siempre te va a doblegar cada vez que se presente y que te hace sentir una manera en la cual es tan desagradable y tan deshumanizante, vamos a ponerle, o tan dañino para ti, que son de esas experiencias que tú no quieres volver a repetir, no quieres volver a sentirte así de esa manera. Y eso es lo que me frenaba a mí poner la disciplina, aunque sabía que tenía que hacerla. Y aquí viene la otra cara del asunto. Cuando yo lograba aplicar esa disciplina, como tanto me lo marcaban, yo tenía que ponerme en un estado, pero así como de una cosa muy fuerte en mis emociones. Tenía que ponerme bien, pues en pocas palabras, bien canijo, porque solamente así, llenándome de una energía negativa y como yo queriendo como transformarme o incorporar, por así decirlo, eh, ese tipo de pensamiento, esa forma de ser de los maestros que controlan a base de puros hijos y de insultar y de tratarlos con la letra con P. Sí, sí lo llegaba a lograr, pero sentía que era demasiado, era como muy, muy ajeno a mí, como que no era yo. Y me hacía eso sentir incómodo, porque yo decía, pues ¿a poco en este trabajo voy a tener que estar así siempre? O sea, me parecía algo, aparte deshumanizante, pues para los pobres alumnos y muy desgastante para mí. Y bueno, entonces, en este inicio de ciclo escolar nuevo, yo me propuse hacer las cosas diferente, a trabajar en esas áreas donde sabía que había problemas, pero pues ya saben cómo soy en mi metodología. Muchas veces no soy directo o frontal, sino que la forma o la manera en que yo lo resuelvo, pues es diferente, ¿no? Quizás con meditaciones casi no las hago, pero sí de repente sí las llego a tocar. Pero sobre todo trabajando en esas áreas que son invisibles al ojo humano, interiorizando mucho y usando mucho la visualización, influyendo demasiado en lo que yo quería, en la imagen mental que yo quería, y cuando tenía la imagen mental, cómo me hacía sentir. O sea, estaba trabajando mucho en lo mental y en lo emocional. Y estos métodos ya los he conocido porque cuando logré mi viaje a Estados Unidos, cuando logré tener mucho dinero, entre otras cosas, yo sabía que era gracias a que previamente yo había trabajado sobre esa sustancia que se le llama sustancia sin formar. O sea, esto viene en un libro. Sustancia sin formar pues es algo que todavía no existe y el mundo está diseñado
para trabajar para ti al tal punto de que si tú quieres algo pero y lo trabajas realmente en el plano mental, la sustancia sin formar se pone en marcha y lo crea para ti aunque no exista. O sea, es como una teoría casi casi como si fuera una lámpara de Aladino, pues como si fuera un genio que prácticamente puede crear y destruir universos para ti, ¿no? Entonces fue una de las cosas que yo hice. Y hablando de la psicóloga, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo hablé todo esto con ella, muchas veces escuchas las cosas y se te hace obvio o que ya lo escuchaste, o muchas veces usas expresiones como, ay, ¿a poco nada más es eso, no? ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando yo le estaba contando que cómo los alumnos me sobrepasaban y todas esas cosas, de que me producía coraje, impotencia, que no le pusieran atención a mis temas, que no se les hacían atractivos, se descarrilaban, se distraían con facilidad. Y simplemente me lo dijo y tajante, o sea, me lo dijo enfático y con energía, como diciendo, pues para que te quede claro, ¿no? Y lo dijo así tal cual, lo voy a mencionar como lo dijo. Lo que pasa es que ahí debes de trabajar la confianza. Y lo hice de una manera en la que te puedes como que poner a la defensiva, ¿no? Te puede molestar que te digan eso porque pues a veces dices como que sientes que es algo mal, ¿no? Como que pues dime algo mal, ¿no? No creo que nada más sea por eso. Me dijo de la confianza y que debía yo empezar con una actitud en la cual los alumnos me vieran de esa manera y que incluso habló de una situación en la cual otros me ayudaran a reforzar esa imagen, o sea, al hecho de que, pues, que igual que alguien lo presente usted mismo, que miren, ese es el maestro y a él se le tiene que respetar. Y tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, él es la autoridad. Ya sea que lo hiciera yo o que alguien más lo pudiera hacer por mí, ¿no? Me pudiera presentar de ese modo. Y bueno, eso quedó así, lo escuché, no se me hizo muy relevante, yo con la idea de que pues no era todo, y continué. Entonces lo hice diferente, ¿de qué manera? Influyendo mucho sobre todo en mis pensamientos, en mis creencias, repitiéndome a cada rato palabras de yo sí puedo, pero no solamente palabras sino imágenes y formas de ser y una de las cosas que aprendí de los grandes visualizadores es que incluso creo que esta es una anécdota de Michael Jordan, no me acuerdo si de Michael Phelps, me parece más bien que es de Michael Phelps, que él tenía la costumbre de soñar mucho. O sea, esto hacen mucho los deportistas y lo hace mucho la gente de élite, ¿no? Visualizan cómo va a ser su carrera. Primero ven en su mundo interior, ven en su mente cómo va a ser. Entonces una de las grandes cosas que contó fue, yo siempre primero visualizo antes de tener una competencia, o incluso cuando entreno, pero sobre todo cuando voy a competir, visualizo cómo va a ser, visualizo todo, o sea, cómo va a ser la pista, de qué color está el agua, cuánta gente hay, está lleno, está medio vacío, está vacío, cómo voy a nadar, cuánto me voy a tardar en cada vuelta y cómo va a ser mi condición física y a quién le voy a ganar. O sea, está visualizada hasta los rivales que iba a tener, aunque nunca los había visto en su vida, pero se va a ver así de Japón y va a tener esta apariencia y primero me va a rebasar, luego voy a rebasar a él. O sea, todo, sin perder un solo detalle se lo imaginaba. Y incluso algo que a mí me sorprendió escuchar fue que incluso visualizaba cómo se sentía o cómo reaccionaba frente a cuando las situaciones no se daban como él quería. Alguna lesión, que le ganaran, si es que le fueran a ganar,
que lo descalificaran, que no tuviera el rendimiento que quería o que hubiera cometido un error que le hubiera costado algún puesto. O sea, todo eso ya lo tenía planeado el hombre, ¿no? Y ahí fue donde entendí, ahí fue donde dije, sí, es que tienes que tener la imagen de lo que quieres lograr debe estar bien clarísimo, porque a la mente no le puedes dar cosas vagas, tiene que tener bien en claro eso, tiene que tener bien claras, por ejemplo, también las fechas. Esto lo he podido comprobar ahora que me he puesto a correr en maratones o que me he puesto a entrenar para correr maratones. La forma en como yo subí de nivel ahí, de manera deportiva, es que he vigilado cómo están mis pensamientos. O sea, siempre mantengo la creencia de que puedo ser mejor y de que a la siguiente mi cuerpo va a saber cómo reaccionar o mi cuerpo va a trabajar previamente mi condición y va a acomodar todo. Esto lo dice Laín García Calvo. Tus tendones, tus músculos, todo el cuerpo se va a acomodar de tal modo para que tú lo logres. Entonces así también igual la mente. Tú puedes acomodar tu mente, tú puedes acomodar tu imagen mental, puedes controlar por completo sobre todo cómo te sientes, con qué entusiasmo vas a hacer las cosas, cómo te van a perseguir los alumnos, que tus clases van a ser súper atractivas. Y me estoy dando cuenta de este fenómeno porque parece hasta irónico. Exactamente, pero les decía desde el principio, muchas veces creemos que es la metodología o lo que enseñamos o el tipo de temas que tocamos, el contenido que tenemos. Creemos que es eso y lo cambiamos y lo tratamos de mejorar o a ver qué funcionó, qué no funcionó. Y la clave más bien está en, como me dijo la psicóloga, crecer la confianza. O sea, tú tienes que trabajar en tu confianza y lo demás se va a dar solito. Y frente a lo que hablamos de que los alumnos son pero bien perceptivos en todo, de eso lo sienten y lo huelen también, obviamente. De que te contra que sí, es de ley. Entonces lo que había que hacer ahí era aumentar la certeza, era trabajar mi imagen mental. Un elemento, un ingrediente que creo que se nos olvida muchas veces, que es la pasión. El hecho de que qué tan apasionado estás, que te debe de encantar mucho lo que estás haciendo. Debes de encontrarte o estar en un momento de inspiración, como si estuvieras pintando un lienzo súper maravilloso, te estuviera quedando súper wow y no funcionar en una dimensión del tiempo, sino de la inspiración de lo eterno. Si tú llevas a los alumnos ahí, ellos lo sienten y lo perciben inmediatamente. Reaccionan a tu alegría, reaccionan a tu entusiasmo, se dan cuenta que disfrutas lo que estás haciendo. Y exactamente el mismo contenido que a mí me costó mucho el ciclo pasado que unos alumnos me hicieran caso y que después tenía que regañarlos, pero bien feo, porque no se debía de hacer eso. Exactamente la misma, no cambié nada, el mismo contenido, el mismo plan de estudios, todo igualito, la misma cantidad de información y actividades. Ahora los alumnos, con este cambio de switch que les acabo de platicar, súper atentos, muy interesados, proactivos, participativos. Otra cosa, estoy realmente sorprendido de lo que está pasando. El hecho de haber crecido mi confianza a este punto ha hecho que haya puesto reglas y límites que antes no había puesto, que creía otra vez lo que volvemos, ¿no? Creemos que no es importante o que no debemos de hacerlo o que debe haber algo más ahí, no creo que sea nada más eso. Y las clases como las he empezado han sido así de leerle la cartilla a los alumnos, cosa que nunca había hecho antes con esa energía, ese ímpetu y esa convicción. Con los de la mañana, así están las cosas. No quiero ver esto, no quiero ver que se pongan a hacer trabajos de otras materias y voy a sancionar a la persona que lo haga. Tampoco quiero, y lo que quiero que hagan cuando yo hable es que se queden callados. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues si no me ponen atención, uno les quiere hablar de un tema, uno les prepara una clase y uno quiere hacer determinada cosa dinámica con ustedes. Y ustedes si no ponen atención, pues como lo hacemos, no va a ser efectivo esto. Y va a cambiar también lo que ves posible para ti. Ciertas cosas que no hacías en el salón de clases porque sabías que te iban a ignorar o porque te sentías de tal modo en el cual decías, híjole, pues tengo ganas de hacer esta actividad, pero pues no me van a seguir, van a estar ahí dispersos. Y sobre todo lo que te hace sentir eso, ¿no? Esa inseguridad. Ahora con lo que nos han dicho de aplicar actividades lúdicas, híjole, es lo primero que quiero hacer, es lo que primero he aplicado, que he aplicado con los alumnos que debo aplicar y me ha funcionado de una gran maravilla. El día de hoy, unos alumnos de primero, como nunca antes había sido recibido, bueno, en la otra escuela sí, pero acá en la que estoy ahora, que continué laborando en la mañana, pero nunca nunca esperé recibir una bienvenida tan calurosa que me conmovió, que sí me hizo nudo en la garganta ver cómo todos se pararon. Cuando dijeron, ahí viene el maestro, se pararon todos y me aplaudieron de una manera increíble, increíble. Como si yo estuviera haciendo algo por mi vida, ¿no? No sé, como si estuviera ahí impactando, ¿no? Es una cosa que tienen que experimentarlo para saber lo que es. Ahí es donde está la felicidad. Ahí es donde está el sentido de las cosas que hacemos. Ahí es donde te dan ganas de innovar, de dedicarte a lo que te dedicas. Y sobre todo porque yo andaba con una mentalidad pasada donde decía yo, ya la ausencia ya. Ya empecé a buscar otro tipo de trabajos, casi estoy por ir a un o quizás quedar contratado en un empleo donde iba a ganar hasta 30,000 mensuales. Y no digo que pues sí, en la docencia no se paga eso, pero las cosas se fueron acomodando y yo ya pasé una experiencia donde con mes y medio de trabajo todo lo que gané, lancé también un episodio sobre eso. Y pues en la docencia pues también está el billete, ¿no? Si lo sabes hacer. Y bueno, y finalizo este episodio pues diciéndoles que todo está en la confianza. Trabajen mucho su imagen mental, trabajen mucho su autoimagen, háblense frente al espejo. Cuando tenía un grupo difícil de manejar, lo que hacía es que mientras estaba en el baño y estaba oscuro, hasta me ponía a tirar puñetazos de box en el aire, cerraba los ojos, manipulaba con mi loqueras, ¿no? Manipulaba las sostenes sin formar. Quiero esto, me voy a encargar de que esto suceda de esta manera, cuando yo llegue va a pasar esto. Y así como que movía la mano de una manera así como, bueno, rara, ¿no? Y tenía los ojos cerrados y así como que los apretaba, haciendo la imagen mental como si pudiera yo influir directamente en lo que yo quería, ¿no? Y los resultados han sido, híjole, no, de veras que estoy impresionado. Yo creo que ha sido el mejor ciclo escolar que tiene en mi vida. O sí, nos estamos viendo en un próximo episodio del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.